Muy buenas tardes, licenciada Patricia Raquel Bracho. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, todo bien por suerte. Bueno, gracias a Dios, es un honor, es un placer poder compartir en esta tarde aquí con usted en la ronda de mate con arepa de mote. Cuénteme un poquito, porque yo sé la situación, como la situación que está pasando, y muchas gracias por esta nota, por esta entrevista. Sí, no es nada, profesor. Sí, realmente es un momento muy difícil para la familia, ¿verdad? Y para mí también, porque por la pérdida de mis padres, justamente hoy hace 15 días que falleció papá. El domingo pasado hice 15 días que falleció mi mamá y realmente es un poco pesado todavía, ¿verdad? Pero estamos batallando, ¿verdad? Con la ausencia de ellos, que es muy difícil realmente acá en la casa. Claro, es un vacío muy grande. Hay que estar en la situación de usted, de su familia, para verdaderamente darse cuenta que los seres más preciados, más queridos en el mundo se han ido porque Dios así lo ha querido. Pero lo más importante es que usted ha estado hasta el último momento luchando, nunca se dejó de vencer, y eso es lo que admiramos mucho de usted, ese empoderamiento que tiene como hija, como madre usted. Sí, así mismo es. Realmente yo me siento en paz. Realmente estoy tranquila por ese lado porque creo que he hecho todo en vida. No sé si fui una hija excelente, ¿verdad? Pero dentro de, como siempre digo, dentro de mis virtudes y defectos, traté de hacer todo lo mejor para ellos, y por eso yo creo que tengo esa paz, esa tranquilidad. Cuesta mucho, ¿verdad? Por momentos decaigo, hay momentos que estoy un poco sensible, llorona todavía, ¿verdad? Pero es ya solamente por el vacío y por la ausencia de ellos, ¿verdad? Pero sí, ya me siento tranquila, y yo como que me fui, como le digo a mucha gente, haciendo ya mi duelo ya hace unos 2, 3 meses atrás ya, porque era el día a día batallar con ellos, y te das cuenta cuando tu ser querido se está yendo o se está entregando, ¿verdad? Así es, a veces de repente ya sabemos que se está entregando, pero cuando nos llegue ese momento como que no podemos aceptar, Sí. es como algo para un ser humano, para una hija, un hijo y un amigo, es algo muy difícil de asimilar ese momento tan difícil que es, como le tocó a usted, a toda su familia, a sus hijos y hijas que siempre estuvo allí con ellos. Sí, así mismo fue muy difícil realmente, pero yo creo que Dios me dio la fortaleza en ese momento, porque prácticamente un mes estuvimos por el hospital yendo y viniendo con mi mamá. Papá sí entró y ya se quedó, ¿verdad? Porque de él fue un poquito más dura la batalla. Y yo creo, como le digo, que Dios me sostuvo, porque era un ir y venir, era con el tema del virus, esto ahora un caos, ¿verdad? Y yo creo que Dios supo elegir a quienes mandar al frente y a quienes no. Supo elegir cada pieza, yo digo, para que podamos ir adelante con ello, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, por ese lado, yo creo que Él me dio esa sabiduría que yo le pedí, esa fortaleza, ¿verdad? Porque era muy fuerte todo y había que resistir, había que tener contención y había que tener fe, y bueno, y entonces eso es lo que yo más le pedí a Dios, ¿verdad? Que me dé esa contención y esa fortaleza, sobre todo para poder dirigirle al grupo, porque estaba el grupo de enfermeras,
Sí. Estaba ya también un grupo de un personal de apoyo que nosotros le decíamos, ¿verdad? Que era un muchacho que venía, se iba, llevaba las cosas. O sea, fue un grupo de trabajo bastante fuerte y teníamos que contenernos entre todos, ¿verdad? Porque de repente había días que algunos ya estaban cansados, agotados, otros ya estaban de repente dolidos, también las enfermeras mismas que estaban con mis padres, que ya le tenían un cariño enorme a los dos, entonces les costaba ya también asimilar esa parte y todo eso era un trabajo realmente emocional y también físico, ¿verdad? Mental, era un todo. Y entonces yo creo que Dios me ayudó y también a no caer, a no enfermarme, ¿verdad? Para poder seguir empujándole a la gente y guiándole para que tratemos de hacer hasta el final las cosas, ¿verdad? Así es, licenciada. Dejó un vacío muy grande, no solo en la familia, sino en el mundo, al Paraguay, porque su padre supo ganarse el cariño, el aprecio, el amor de todo el mundo. Y ese amor que se ganó su querido padre, ese amor es para el Paraguay, porque gracias al reconocimiento de las Naciones Unidas, gracias a la creación de la Cruzada Mundial de la Amistad, hoy en día Paraguay está en un sitial sumamente elevado, algo muy grande, como dice acá el ingeniero Manuel López de la Escuela del Buen Vecino en México. El ingeniero dice: saludos para la licenciada Patricia desde México. Y la verdad es que cómo supo usted llevar, la verdad es que como el ángel de su querido padre, el ángel de su querida madre, de la doctora, están siempre dándole esa fuerza y ese empuje a usted para que nunca se decaiga, para que tenga cada día más empoderamiento, como lo tiene que tener, de ser la hija del doctor Ramón Artemio Bracho, la hija mimada, porque de repente todos son mimados, pero siempre la niña, la mujer es la más mimada de papá, licenciada. Sí, así mismo es. Y sí, ellos siempre, como yo siempre digo, fueron mis pilares, ¿verdad? Siguen siendo ya, pero desde arriba. Y ellos, siempre fui aprendiendo atrás de ellos, en todo el trayecto de su vida, ¿verdad? Fui viendo los ejemplos, aprendiendo muchas cosas, realmente fortaleciéndome también en muchas cosas, que no siempre uno tiene lo que quiere, tampoco esto a tu manera, o sea, hay que saber realmente valorar muchas cosas en esta vida, y a veces realmente Dios nos tiene que sacar cosas para que nosotros valoremos, ¿verdad? Entonces, pero yo realmente me siento bien dentro de todo, porque aprendí, como le digo, cosas con ellos, aprendí administrar estos tiempos, estos 6 años prácticamente que mi mamá cayó. Ella hace 6 años que estaba en cama. Desde ahí como que mi mundo cambió 180 grados, me tuve que remangar, me tuve que aprender muchas cosas, porque antes los hijos no, de repente nos recostamos mucho por los padres, ¿verdad? Y como ellos eran muy independientes, eran muy ordenados en todo, entonces cuando ellos se derrumbaron, yo tuve que agarrar el timón de la casa y ahí aprendí, a golpes aprendí, ¿verdad? Ya venía aprendiendo, pero ahí fue mi prueba de fuego, para como diciendo que sí, que tuve que aprender a administrar, tuve que aprender a ordenar las cosas, a saber comprar, a saber organizar, todas esas cosas. Yo creo que gracias a ellos es todo esto ahora. Qué importante, licenciada, los principios que dejó en usted, en su familia, porque lo que más admiro es esa sencillez de todos ustedes.
Imagínese su padre, un grande como lo fue y lo sigue siendo el doctor Ramón Artemio Bracho, y esa sencillez de ustedes es porque verdaderamente tuvieron un padre y una madre muy sencilla como son ustedes. Así es que mi admiración y respeto. No sé si usted quería algo otro temita tratar, licenciada Patricia. Sí, y no, por último, nomás acotar, ¿verdad? Que estamos llegando, o sea, estamos en el mes de la amistad, como decía mi papá, siempre, ¿verdad? El mes de julio. Y hay una semana especial que es del 24 al 30 de julio, es la semana de la amistad. Y el 30 de julio, Día Internacional de la Amistad. No hay nada realmente programado hasta ahora, así, vamos a decir, como hacíamos años anteriores, todo bien calendarizado, por el tema del duelo, ¿verdad? Sí. Porque es muy reciente y estamos como que un poquito, uno golpeado y segundo un poquito desorganizado, por decir de una forma, ¿verdad? Porque papá era el que organizaba todo, el que nos guiaba, el que nos decía esto sí, esto no, váyanse aquí, váyanse allá. Entonces ahora estamos un poquito al aire, pero sí o sí va a haber, seguramente llegando el día o la semana, hay gente que se van a, este sábado por ejemplo ya tenemos una entrevista en la radio del señor Clemente Barrios. Clemente Bloguera. Clemente. Tenemos ahí una entrevista y eso ya empezamos, ¿verdad? Eso nos va a dar un espacio cada sábado, o sea, por el mes de julio. Sí. Y después, lo que sí es seguro es la misa Cacupé, que sería el 25 de julio, ¿verdad? Que también era algo que papá siempre hizo durante el mes de julio, durante la semana. Entonces estaríamos en la misa Cacupé acompañados de las autoridades de la institución Universidad Nihon Gakuin, que también dijeron que se iban a adherir, y otras personas, ¿verdad? Y como usted también, yo ya le dije, usted también está invitado, profesor Aristizábal, y entonces, y después solamente estaremos haciendo donaciones, y cosas así que van a, creo yo, ir saliendo ya a partir de las otras semanas. Ya a lo mejor tenemos ya un mejor panorama. Me parece muy bien, licenciada. Yo voy a hacer, quería ver si nos acompaña en el tema del 20 de julio, Día de la Independencia, que acostumbramos a repartir regalos por el Divino Niño Jesús, y si podemos también con usted sería sumamente importante para darle un poco de alegría a esos niños, para que la sonrisa de esos niños sea la sonrisa del ángel del doctor Bracho allá en el cielo y la doctora, su querida madre. Sí, claro que sí, profesor, vamos a estar sin ningún problema. Yo creo todo lo que sea para eso, creo que a papá y a mamá les va a gustar, ¿verdad? Papá sobre todo, que él era muy de dar, muy de donar las cosas. Entonces él, yo creo que va a estar muy contento desde arriba y nos va a apoyar siempre y nos va a iluminar a cada uno. Así es, licenciada. Y el 30 también miramos a ver qué gesto solidario podemos hacer también en nombre de usted, en nombre de su querido padre y su querida madre. Sí, sí, yo creo que vamos a hacer algo. Hay algunas cositas que tenemos que, ¿cómo le voy a decir? Ultimar detalles nomás, ¿verdad? Porque está el Colegio Nacional Capital también, que querían hacer algo, pero está, como le digo, todavía en borrador, por decir así, ¿verdad? Pero lo que también vamos a estar el 30 de julio, queremos estar al mediodía allá en Parque Serenidad, ¿verdad? Donde estaba mi papá. Claro. Por este año al menos. Entonces lanzar globos blancos y palomas, que es lo que a él siempre le gustaba. Blanco por el tema, ¿verdad?, de la situación ahora, del duelo y todo eso. Entonces él siempre lo pidió la sencillez en todas las cosas. Él nunca quiso que se haga a grandes
como decía, el alarde, las cosas. Entonces todo va a ser bien mesurado y eso es lo que queremos hacer al mediodía allá, si es que se da, ¿verdad? En Parque Serenidad, para esperar la hora de la amistad, que él llama a las 12 del mediodía. Me parece excelente estar allí en ese lugar donde reposan los restos del doctor y la doctora, por supuesto, en un homenaje a él y a su querida madre. Hacer lo que a él verdaderamente le gustaba, lo que a él verdaderamente le agradaba. Y como le decía, ya el Colegio Paraguayos Ilustres hicieron unos trabajos que ya le estará presentando la licenciada Ana Lucy. Y bueno, espero que todos los colegios del país se unan en ese día tan importante y desde el 24, que es la Semana de la Amistad. Lo más grande que tiene el mundo, lo más grande que tiene Paraguay, porque la amistad, como decía su padre. Así mismo es. Yo creo que hay que aprovechar, ¿verdad? Y hay que explotar eso que él dejó. Y especialmente están los jóvenes, sobre todo, como yo dije una vez, que son los que van a agarrar el timón en algún momento. Entonces son ellos los que tienen que ya empezar a trabajar y a moverse, o por lo menos en el grupo de cada uno, en el colegio, en la universidad, en las cooperativas, como decía mi papá, crear una filial o un pequeño grupo de amigos que se vayan fomentando, porque hace mucha falta, profesor, en este tiempo, el tema de la amistad, el tema de la empatía, Sí. De todas esas cosas que se están perdiendo, pero en demasía. Estamos en un mundo bastante cruel realmente ahora, y creo que tenemos que retomar ese sendero, ese camino de reconciliación, de amistad, de solidaridad, de muchos valores que se han perdido. Entonces, con esta herramienta, yo creo que el Paraguay y sobre todo los paraguayos podemos hacer fuerza y unirnos, y por lo menos que el Paraguay otra vez figure allá en lo más alto, como decía mi papá. Sí. Y ya depende realmente de nosotros. El domingo me recordé de esa frase tan hermosa de su querido padre, cuando el fin de semana estaba haciendo mucho frío y de repente el domingo, que era el cumpleaños de mi esposa, veía ese sol irradiante y me recordé de la frase del doctor Ramón Artemio Bracho, que decía: hasta el cielo se adhiere a este día de la amistad. Entonces yo le robé esa frase y le dije a mi esposa lo que decía el doctor Ramón Artemio Bracho: hasta el cielo se adhiere en este día de tu cumpleaños, mi amor, tratando de recordar a su querido padre. Así mismo, él tenía su frase de repente, porque él era muy emotivo, muy sentimentalista, él le gustaba esas cosas, le gustaba compartir, le gustaba estar con las personas, con los amigos, de fiesta, así, esa era su vida, ¿verdad? Eso también lo que le apagó un poco a él en estos años, los años de pandemia, ¿verdad? Que él ya no podía recibir visitas, ya era todo restringido, eso como que le fue también apagando a poquito, ¿verdad? Aparte de las enfermedades, pero bueno, como siempre digo, Dios tiene la última palabra, y si Él decidió llevarle ya, bueno, es así, ¿verdad? Así es, licenciada, pero él cumplió la misión a cabal. De todos los nombres: padre, esposo, amigo, ciudadano, doctor, de todo. No tiene una sombra, que de repente todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero si miramos ese ejemplo de ese matrimonio, de esa familia tan especial, de ese cariño, de ese abrazo, desde el primer momento que pude estar cerca de ustedes y que sentí ese abrazo del doctor Ramón Artemio Bracho,
dije, este abrazo no es de la tierra, este abrazo es un abrazo celestial de un gran iniciado, de una gran persona como lo fue y lo sigue siendo desde el cielo el doctor Ramón Artemio Bracho, que nosotros los colombianos y todo el mundo por supuesto, pero digo por mí, lo queremos y lo seguiremos queriendo. Por eso, como dice el ingeniero Manuel López González desde México, la amistad es la llave de la hermandad del mundo. Y eso es lo que ha hecho el doctor Ramón Artemio Bracho, dar la llave, tener la llave para unir, para que se terminen las guerras, no matar, sino llevar esa amistad y ese cariño, licenciada Patricia. Así mismo es la herramienta, como dice él, para la humanidad, ¿verdad? La amistad, que terminen las guerras, que terminen los distanciamientos, las peleas, los conflictos, todas esas cosas. Él siempre, ese fue siempre su sueño, vamos a decir, ¿verdad? Por eso, pensando en eso, él justamente creó el Día de la Amistad entre un grupo de amigos, ¿verdad? Ya en Puerto Pinasco, que como usted ya sabe la historia, ¿verdad? Y luchó a partir de ahí para el reconocimiento de las Naciones Unidas por más de 50 años, vino luchando. Eso también él tenía, que era muy perseverante, muy constante en lo que él quería. Él no se rendía fácilmente. Si hoy no le salía, volvía a intentar mañana, pasado mañana. Él era así, él no se rendía. Por eso siempre él conseguía las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que a mí también me dejó como enseñanza, ¿verdad? Esa perseverancia, ese no decaer, no derrumbarme fácilmente. Y esa fortaleza de él también y esa humildad, ¿verdad? Esa que él siempre quiso compartir con todos. Él nunca fue un hombre así soberbio ni nada, o sea, y fue un padre ejemplar realmente, también un esposo también ejemplar. Esos detalles que tenía con mi madre, por ejemplo, que hoy en día poco y nada ya se ve, muy atento, muy caballeroso. O sea, tenía a lo mejor sus defectos, pero dentro de todo él, eso resaltaba en él, ese carisma que él tenía en el trato, era único, ¿verdad? Él no te iba a retar así nomás. Él, si te decía las cosas, él te hablaba, te sentaba, te hablaba, te aconsejaba, te decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, cómo tenías que comportarte, cómo no. Todas esas cosas él se iba puliendo, ¿verdad? Después depende ya cada uno, era el camino, pero él por lo menos te ponía las pautas. Y eso es lo que yo resalto como padre de él, ¿verdad? Que bastante me pulió, ¿verdad? En mis 40 y tantos años, ¿verdad? Él me tenía así cortita y me tenía así al pie de la letra, y cualquier falla que tenía ya me hacía, ¿verdad?, algún estirón de oreja. Eso siempre estuvo, ¿verdad? Pero es para bien, siempre fue para bien. Pero él se sentía con usted seguro, siempre usted tenía que estar allí a su lado. Me recuerdo cuando hicimos esa olla popular allí en Limpio. Sí, me acuerdo que yo le dije que me tenía que ir con usted para repartir la comida, y me dijo él, pero ¿cómo me vas a dejar, hija? Me dijo él, no me podés abandonar en este momento. Y le dije, pero iba a haber otras personas, está Lara, está Lucía, una enfermera, tanto. Y me dijo, no, vos no me podés dejar. Entonces tuve que llamarle solamente profesora, a decirle que él le hable, ¿verdad? Porque no había caso. Y sí, él siempre me decía, está que a mi lado, teneme que paciencia. Siempre me decía, porque no sé, él era también mi apoyo y yo era de él a la vez, ¿verdad? Entonces siempre nos estábamos así juntos, y yo por eso aprendí muchas cosas, y él como que yo era su bastón, ¿verdad? Sí. En él. Entonces fue siempre algo, como yo siempre digo, tenía una conexión especial con mis padres. Era algo raro, porque como le digo, hasta el último día que ellos iban a partir, yo ya sentía esa sensación, pero tenía paz.
tenía paz, no sentí en ningún momento ninguna desesperación, no estuve agobiada ni nada, tenía una paz y yo le entregué a Dios, a mis padres, le liberé a mis padres, ¿verdad? Porque tampoco ya quería verlos sufrir, Claro. ¿verdad? Y entonces yo hablaba con Dios todos los días y le decía que Él decía el momento y el día, pero que yo quería la paz y la tranquilidad para mis padres. Y había una conexión entre los tres, ¿verdad? Porque yo cuando le rezaba sentía yo eso, y con mi mamá también, entonces parece como que Dios estaba ahí, y bueno, y después de unos días que yo hice eso, se fueron. Mire, qué dolor y qué alegría al mismo tiempo, porque verdaderamente, prácticamente en sus brazos, mamá, papá, una hija ejemplar. ¿Cuál fue la última frase que pudo compartir con usted? Y mi mamá fue felicidades, porque justo vino llegando del hospital el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Vino llegando a mediodía. Claro. Y ahí le dijeron, es el cumpleaños de Patti, y ahí ella me dijo, felicidades, mi hija, ¿verdad? Eso fue lo último. Así bien, ¿verdad? Porque después ella ya estaba más dormidita, ya más decaída, ya poco se despertaba, entonces eso fue lo que más recuerdo que me dijo cuando estaba un poquito lúcida. Y papá ya venía luego hace un tiempo hablándome así a poco, ¿verdad? Él ya las últimas semanas ya prácticamente yo ya no hablé con él, porque más bien yo me iba a llevarle paz nomás ya, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que él necesitaba, porque es peor que vos le estés encima, claro, y haciendo que él también de repente se desespera, sí, así. Entonces yo me iba a poner a su lado y estaba. Lo único que sí, lo último que me acuerdo que me dijo es que cuide la casa, le cuide a mis hijos, que si él se va primero que no le abandona a mi mamá hasta el último día, y que siga fuerte siempre, y que siempre él me considera una mujer muy muy luchadora. Y esas palabras sí él me dijo ya casi 2 meses atrás más o menos. Él ya me dijo, y que él ya no iba a ir muy lejos. Yo al principio me negaba, ahora le dije, papá, no me diga así, pero después como que asumí, porque él me decía, sí, ya no me voy a ir lejos, ya estoy cansado. Eso es lo que él me decía mucho también, estoy cansado ya. Y entonces por eso yo, por lo que él decía, yo hablé con Dios y le dije que yo le dejo en sus manos, ¿verdad? Que Él es el único que puede decidir sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y si Él decide llevarle, que yo voy a aceptar, ¿verdad? Y si se tiene que recuperar, bueno, bienvenido sea, ¿verdad? Pero que se haga su voluntad. Y fue así. Y a los 3 días se fue mi mamá y después mi papá. Mire, su querida madre, como toda mujer que siempre prepara el lugar para uno llegar, se fue a prepararle el lugar al doctor Brachum, que es algo muy misterioso, que solo Dios sabe en esa situación. Y bueno, lo único que, como usted misma dice, hay que tener fuerza, hay que tener perseverancia como la tenía su querido padre, y no claudicar por nada, y siempre hacia adelante como siempre lo ha hecho usted. Sí, realmente no hay que rendirse, hay que aprovechar, como le digo, y explotar esto que hay, ¿verdad? Y ojalá algún día el gobierno un poco ponga su granito de arena, ¿verdad? Para esto, y realmente valore el trabajo de mi padre, como el trabajo de muchas personas también que merecen, como siempre digo, reconocimiento, porque hay muchos compatriotas que también dieron su parte para el Paraguay, ¿verdad? Y lastimosamente no son reconocidos, no son valorados acá, ¿verdad? Porque están más sumergidos en política, en cosas así. Yo no estoy en contra de los políticos, no estoy en contra, claro, de eso, ¿verdad? Mi papá tampoco nunca, pero hay que saber también darle lugar a cada uno, y hay que saber valorar lo que el paraguayo o
o el que habita, ¿verdad?, en su país, cuando es algo beneficioso para el país, yo creo que tienen que reconocerlo y valorarlo, ¿verdad? Cosa que hasta ahora el gobierno no está en deuda, porque esa es la verdad, está en deuda y bueno, solo Dios sabrá y ojalá algún día esto se use para bien y ellos puedan un poco usar esta herramienta para dejar un poco de lado todas esas diferencias que hay, esas cosas tan oscuras de repente que descomponen al país, porque esa es la verdad. Como le digo, no tengo nada en contra de los políticos, cada uno en su lugar, pero debemos también hacer fuerza para salir adelante, pero para mejor, para que por lo menos nos vean con otros ojos a los paraguayos y al Paraguay sobre todo. Entonces, por eso yo creo que hay que usar esta herramienta, licenciado. Así es, licenciada. Tenemos que tener pertenencia y al César lo que es del César, valorar y ser agradecido, porque la gratitud es lo más importante. ¿Y quién más para dar gracias a que son las autoridades? Un reconocimiento en el momento de tristeza, de angustia de la familia, estar allí apoyando, como usted dice, tienen otras cosas, hay situaciones que de repente se complican un poco, pero que no sea tarde, que haya ese verdadero reconocimiento, esa verdadera valorización de todos los seres humanos que han hecho algo por el Paraguay y que gracias a estas gran personalidades hoy en día se reconoce a nivel mundial, y más como es la Cruzada Mundial de la Amistad y el doctor Ramón Artemio Bracho y su gran familia, su gran equipo. Así mismo es, licenciado. Hay que procurar, hay que hacer. Yo realmente le estoy muy agradecida al presidente Fernando Lugo, ¿verdad? Sí. Porque él sí se portó en su momento, tendrá sus efectos y las personas que no están de acuerdo en muchas cosas con él, como todo, ¿verdad? Claro. Nunca le vamos a caer bien a todos, pero él hizo su parte, él prometió y él cumplió con mi papá. Y entonces él ya cumplió en vida encima, o sea, él le dijo sí, que iba a trabajar en eso, y a partir de ahí él realmente ya habló con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre eso papá contaba, y que le dijo que de ahora en más no hay otro tema que no sea el tema de la resolución de las Naciones Unidas, que solamente a eso tenían que abocarse los funcionarios, ¿verdad? Entonces, él persistió y consiguió, porque el único que podía realmente hacer eso era el presidente de la República, presidente de nuestro país, ¿verdad? Sí. Entonces, él se comprometió y cumplió. Entonces, yo realmente, como hija, estoy muy agradecida que él haya hecho ese gesto con mi padre, con sus defectos y virtudes, ¿verdad? Que a mí eso ya es otra cosa, sí, ¿verdad? Pero él cumplió con un ser humano que realmente luchó por muchos años por ese sueño, y él le ayudó a concretar. Y a darle esa alegría en vida. Exacto, esa alegría en vida, porque él esa vez era, no sé, parecía una criatura, cómo él lloraba, cómo él gritaba, cómo él disfrutó, pero demasiado disfrutó papá. Claro. Entonces eso es impagable. Él hizo lo que prometió y cumplió, sobre todo, ¿verdad? No fueron falsas promesas. Entonces por eso yo le estoy muy agradecida al expresidente Fernando Lugo por ese gesto que tuvo con mi padre. Así es, un gesto muy importante, verdaderamente, que venían ya haciendo varios, pero no ponían toda la valía como tiene que ser, y este expresidente puso todo lo que se necesitaba para que ese reconocimiento se diera y ese sueño del doctor Ramón Artemio Bracho se convirtiera en realidad. Así mismo es, hizo todo lo posible. El presidente Guasmosi también también llevó a las Naciones Unidas esto, ¿verdad?, del reconocimiento, pero no tuvo fruto porque no hubo un seguimiento.
constante. Eso es lo que pasó con él, entonces quedó otra vez por el camino. Pero con el expresidente Lugo sí ya se pudo conseguir, porque él sí le recibió a mi padre, le dio su lugar, le escuchó sus intenciones, sus deseos. Como papá le decía, yo ya estoy en una edad difícil, decía Sí. él, de la edad, de la tercera edad, Sí. entonces yo quiero ver en vida, le dijo, él quiero ver en vida eso, ese sueño que tan anhelado que tengo. Eso fue todo lo que mi padre le dijo. Y él ahí se comprometió y le prometió a mi padre y cumplió. Mire, qué importante. Licenciada, un mensaje para la juventud y para todos en este mes de la amistad. Y bueno, y sobre todo que estemos más unidos, ¿verdad? Que paremos un poco con esas ofensas constantes, con esos comentarios tan frívolos, tan denigrantes de repente que se lee en el Facebook, en las redes sociales. Es impresionante. Entonces, eso por lo menos, tratar un poco de suavizar más, ¿verdad? Nadie dice que estemos de acuerdo uno con el otro, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de hablar, ¿verdad? Pero que nos expresemos con respeto por lo menos, ¿verdad? Que estemos un poco más unidos, que los jóvenes un poco tomen más la posta y tomen más en serio las cosas, ¿verdad? Porque como les dije, estamos en un tiempo muy difícil, que cuesta equilibrarse emocionalmente, hay mucho luto, hay mucha necesidad, entonces, y hacer obras de caridad, hacer obras de bien, no hace falta que sea lo grande, de repente un compañero que necesita, que está enfermo, o una familia que vos ves que está necesitando, le pasas la mano, un plato de comida de repente, o vestirle a alguien que necesita, o cosas así que de repente podía estar a nuestro alcance. Y con ese gesto yo creo que mucho vamos a lograr en este mes, y claro, todo el año tendría que ser eso, no solo el mes de la amistad, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le digo a los jóvenes, y que se pongan las pilas, para hacer un Paraguay mejor, y que rescatemos este valor de la amistad para ir adelante. Muchísimas gracias, licenciada. El gesto más importante que de este mes de la amistad, que seamos solidarios, como usted lo dice, no importa a lo grande, sino más bien estar allí con el necesitado y recordarse del doctor Ramón Artemio Bracho, el gran amigo de todos nosotros. Así mismo, licenciado, así mismo. Y ojalá que haya una hermosa semana de la amistad, que empieza el 24, justamente el 24 es un mes del fallecimiento de mi padre. Entonces, en nombre de él, ojalá que se hagan lindas cosas, como le digo, solidarias, y bueno, y que haya esa unión y que vayamos mejorando como seres humanos cada día. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer compartir con usted. Que Dios la bendiga a usted y a su hermosa familia. Muchas gracias, licenciado. Igualmente para usted, que tengan una hermosa noche.